Ok, entonces, primero que nada, sí hay que tener en cuenta que un punto principal en todo esto, de esta semana que estamos hablando en cuestión del metabolismo, mm, ok, por aquí se había abierto un micrófono. Ok, entonces vamos a hablar sobre, en este día, hoy, el miércoles 27, tercer día de la semana del metabolismo, vamos a hablar como el músculo como un órgano endocrino. Este nuevo eh, concepto de pensar que nada más el músculo era un órgano que servía para únicamente dar fuerza, y que poco a poco se vio que iba cambiando en forma notable, que también produce hormonas, que también produce depósitos de muchas sustancias y que incluso mantiene una tendencia, conforme vaya pasando el tiempo, si no lo utilizas, a irse debilitando o perderse, que se llama sarcopenia. También es importante tener en cuenta de que es un factor tan importante y ¿por qué el músculo es el mejor amigo de tu metabolismo? Sin duda, la parte que de ahora en adelante se ha manejado como la posibilidad de tener una muy buena vejez, y eso es algo que antes no se consideraba. ¿Ok? Y la meta es desmitificar que no solo la dieta sirve para bajar de peso, o sea, pensar que nada más lo que como es lo que me ayuda a subir de peso o no, ese es otro punto que hay que tener en cuenta dentro de lo que estamos hablando de esta semana del metabolismo. ¿Ok? Entonces, me llamaba la atención porque durante todo este tiempo hemos hablado de que precisamente está abierto a todo el público, que es totalmente gratuito. Todavía el día de hoy me preguntó alguien que si se cobraba, le digo, no, totalmente gratuito. De hecho, todas las personas que están aquí pueden invitar a cualquier persona que se quiera unir a esta semana de metabolismo. Y todavía vamos a estar manejando lo que es miércoles, jueves, viernes y el sábado en lo que es la plática que damos normalmente todos los sábados con todos nuestros pacientes. El sábado precisamente haremos un resumen de todo lo que hemos manejado. Ya empezamos a tener en la parte de Spotify la primera plática, que es el podcast, utilizando inteligencia artificial. Aquellas personas que quieran entrar a Spotify y buscarle, le vamos a dejar la liga a los que sí les interese, que me lo quieran compartir a través de este chat o a través de eh, cualquier dato. Aquí está mi teléfono para que puedan contactar y les podamos mandar la información de cómo está. Y también me decían en relación a los videos se editan para que no salgan a veces con los errores que sucede cuando lo estamos grabando en vivo, se editan y los subimos a la parte de YouTube. Seguramente mañana ya tendremos los tres programas o las tres pláticas ya en YouTube. ¿Ok? Y como hemos dicho, un punto muy importante es entender que el músculo es un órgano endocrino. ¿Ok? Y que además es uno de los puntos importantes para mantener una muy buena estrategia de sobrevida. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta lo que estamos manejando. Este es la plática que dimos el día de ayer, un resumen que hizo la inteligencia artificial. Ujú. ¿Qué tal? Iniciamos este análisis para descubrir por qué contar calorías, sorprendentemente, podría estar bloqueando el metabolismo humano. Es una locura, pero dos comidas con las mismísimas calorías generan resultados hormonales y corporales completamente distintos. Así es. A ver, 100 calorías de un refresco azucarado desatan un caos hormonal, algo totalmente opuesto a comer unas nueces. Las calorías solo miden calor, o sea, nuestra biología es muchísimo más inteligente que una simple y aburrida ecuación. Pensemos en el cuerpo como un motor interno complejo. Viéndolo así, queda clarísimo cómo funciona realmente el metabolismo. Este motor busca el equilibrio, construye tejidos, el famoso anabolismo, y quema nutrientes para tener energía, o sea, catabolismo. Pero ojo, problemas modernos como el estrés al tope, dormir mal y la pésima alimentación terminan bloqueando este motor. Este bloqueo suele convertirse en resistencia a la insulina. Ahí, la terrible grasa abdominal impide usar bien la glucosa.
Y peor aún, esa grasa visceral causa inflamación silenciosa, libera sustancias que van dañando órganos vitales y vasos sanguíneos. Entonces, la comida jamás es simple relleno. Literalmente, cada bocado envía un mensaje súper directo al sistema hormonal. La gran solución es la alimentación funcional. Se trata de sanar el cuerpo y optimizar hormonas, cero pasar hambre. Básicamente, toca priorizar frutas, verduras y proteínas. Hay que olvidarse de los ultraprocesados y esos peligrosos azúcares líquidos. Cuidado también con las grasas saturadas. Son súper peligrosas porque disparan el colesterol, los triglicéridos y el riesgo cardiovascular. Una buena nutrición funcional asegura algo vital, que la masa muscular saludable siempre venza a la destructiva grasa visceral. El éxito tiene 5 pilares: buena actitud, comer funcional, ejercicio aeróbico, la medicación correcta y, obviamente, ser absolutamente constantes. Queda una gran pregunta en el aire. ¿El próximo plato será puro relleno o será verdadera medicina para el metabolismo? Ok, esto fue lo que estábamos hablando ayer. Evidentemente es un video muy corto para hablar sobre lo que normalmente estamos. Pues nos tardamos casi cerca el día de ayer, cerca de 50 minutos. Vamos a tratar en lo posible de que no suceda eso el día de hoy. Vamos a tratarlo de hacer en menor tiempo. Ok, entonces el objetivo general de todo el curso es empoderar a todos los participantes con herramientas prácticas y conocimientos científicos para que puedan despertar el metabolismo que está dormido, permitiéndoles tomar el control de su peso, prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y evitar complicaciones a largo plazo. Todo bajo la metodología de obesidad que estamos hablando en relación a las 5 A's que acaban incluso de ahorita ver. Entonces, bueno, ¿por qué el músculo es tan importante? ¿Y por qué las personas que tienen sobrepeso, obesidad, prediabetes o diabetes deberían en determinado momento tomar en cuenta este punto que la gran mayoría de las personas no toman en cuenta esa situación? Ok, aquí sí no había hablado en todo este curso sobre este video, pero me encanta este video y se los voy a poner. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality or get old with disease? It's time to decide. Ok, ¿qué es lo que te dice este video? Pues que prácticamente tú decides en qué momento vas a estar preparado para tener una buena vejez. En todas las pláticas que hemos hablado, ustedes pudieran a lo mejor darse cuenta de que hay una plática que hablamos precisamente sobre vejez. Y un punto principal de esto es cómo comes, qué tanto ejercicio haces y qué tanto en determinado momento los medicamentos están ayudando para eso. Entonces, hay que quitar esa idea de que el ejercicio físico es únicamente para gente que se mete a un gimnasio o para gente joven. El ejercicio físico es cualquier movimiento corporal planificado, estructurado y repetitivo, diseñado específicamente para mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física como la resistencia, la fuerza o la flexibilidad. Esta parte es muy importante, que estamos hablando de esos tres componentes. Por eso el ejercicio que debemos de hacer debe de tener en cuenta la resistencia, la fuerza y la flexibilidad. Aquí probablemente le haga falta mencionar algo muy importante, la manera como nosotros metabolizamos el oxígeno que entra en nuestro cuerpo. ¿Ok? Mucha gente te dice, y eso es algo muy común, a ver, doctor, yo me canso todos los días de lavar, trapear, etcétera. Siempre eso es algo muy común y me dice, a ver, usted hágalo. Digo, sí, esa es tu actividad. Tu actividad es lo que haces todos los días. Hacer ejercicio es ponerte unos pants o ponerte un tiempo para decir, de aquí a cierto tiempo voy a tratar en lo posible de hacer esas tres principales características. Hacer una cuestión aeróbico, tratar en lo posible de tener una buena tensión muscular y 10% debe de ser
cuestiones de flexión y que puedas estirarte. Entonces, si yo tomo en cuenta eso, seguramente voy a llegar a tener una muy buena evolución. Voy a poner dos casos clínicos de importancia, dos personas que a mí me llamaron mucho la atención y que finalmente puede llegar a suceder y espero que no, o sea, no suceda con ustedes, que tengan la información, pero es importante de lo que estamos hablando. Doña Cata es la tía de un gran amigo mío, de Miguel Hernández. Y doña Cata una vez llegó porque ya tenía la posibilidad de que le cortaran el pie. Como es muy común, la señora pesaba mucho peso, pesaba más de 120 kilos. Y una de las cosas que le dijo el médico es, póngase a hacer ejercicio. Y entonces ella agarró y dijo, voy a hacer ejercicio, sí. Entonces se puso a caminar y después tratar de trotar. Pero no contaba en cuenta de que pues el lugar donde caminaba o trotaba no estaba muy bien estructurado y pues evidentemente se resbaló y se tronó el tobillo, se fracturó el tobillo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues la tuvieron que operar. Y una de las cosas que sucedió es que el yeso llegó a alterar la circulación linfática y entonces llegó al consultorio con una pierna inmensa, inmensa la pierna, por un problema finalmente de linfadenitis. Y le decían, si usted se lesiona, además con el problema que tenía, que era diabética, se lesiona cualquier situación, le van a terminar cortando el pie. Entonces, cuando llegó conmigo, tenía un problema ya inflamatorio y demás, le tuvimos que dar antibiótico, tuvimos que darle manejo para que no hiciera tromboembolia pulmonar. Y empezó a bajar, a bajar, a bajar de peso y me impresionó porque de 120 kilos terminó prácticamente cerca de 80 kilos. Se bajó casi 40 kilos. Y yo le decía, es que no puedes en determinado momento empezar a hacer ejercicio ahorita de la parte de las piernas. Tienes que hacer ejercicio de los brazos, del abdomen principalmente, porque un punto muy importante es evitar perder músculo, pero también tienes que disminuir en forma muy importante el problema de la grasa visceral. Ese es un ejemplo muy importante que no me tocó ver. Y otro fue un profesor de la Universidad de las Américas, que también le dijeron, estás muy gordo, ponte a hacer ejercicio. Y entonces salió igual de la misma manera, se puso a hacer ejercicio y se fracturó también una pierna. Entonces llegó a la parte del hospital, lo operaron y tuvo una muy mala evolución en la cual después de 3 semanas tenía una pierna muy hinchada, hizo un problema de tromboembolia pulmonar y cuando me hablaron era precisamente porque estaba en paro cardíaco dentro de la misma universidad y falleció. A lo que voy es que en estos dos casos no es que en determinado momento le digas uno como médico, vete a hacer ejercicio y el paciente se va a ir a hacer ejercicio y se puede lastimar y puede terminar finalmente en una muy mala situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo le digo a los pacientes, primero, lo primero que tienes que hacer es empezar a bajar de peso y después tendrás que empezar a hacer ejercicio y lo tendrás que hacer entre la segunda y tercera semana si tienes un peso muy, muy importante. En estos casos, caminar ayuda, sí, pero ya después no va a ayudar. El caminar es el ejercicio de los flojos y entonces vas a tener que evitar finalmente tener mayor problema. Entonces, es importante, esta diapositiva la puse el día de ayer, pero es necesario otra vez recordar para aquellas personas que no estuvieron con nosotros. Si yo tengo una persona que mide unos 70, ¿ok? Su peso mínimo debería ser 55 kilos y su peso máximo deberían ser 70 kilos. Por eso es la relación más o menos que yo digo, en unos 70 le quito el uno y me quedo con esos 70 que más o menos sería más o menos entre 3 más menos 3 para darme una idea de cuánto sería la parte del peso ideal. Una vez que la persona empieza a subir de peso, llega un momento en el cual a través de 85 kilos va a tener problemas de obesidad. Y entonces ahí es un grave problema. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que una persona requiere hacer ejercicio, es precisamente porque su cuerpo está dividido en cuatro grandes masas. La masa muscular, la masa agua, la masa ósea y la masa grasa. Todo el tiempo estamos hablando que la principal problemática es la grasa abdominal. Esa sí te mata. ¿Ok? La cantidad de grasa que tienes en el abdomen, esa te va a matar, sí. No debe ser más de 80 centímetros en el caso de la mujer, no más de 90 centímetros. Eso es muy sencillo. Agarra tu cinta métrica y mídete en la zona del ombligo. Si tienes más de 90 centímetros en el caso del hombre, tienes un problema. Y si en determinado momento tienes más de 80 centímetros en la mujer, también tienes un problema. Porque cuando empieces a bajar de peso, no te puedo deshidratar, no te puedo llevar a que en determinado momento pierdas
hueso para que tengas osteoporósico. Y entonces uno de los problemas principales es que tengas que aumentar la cantidad de masa muscular. Y aquí es bien importante porque no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, ahorita vamos a estar hablando. Entonces el ejercicio debe ser estructurado, ya sea que establezcas una rutina y que empieces a disfrutar lo que estás aquí haciendo. Debe de ser frecuente, de una manera regular. Al menos yo le digo al paciente, empieza con 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. La Asociación Americana de Deportes establece que debes de hacer al menos 30 minutos diarios y por eso es importante tener una rutina. El propósito no nada más es bajar de peso, sino aún mejorar la salud cardiovascular, fortalecer la parte de los músculos y huesos y mejorar la composición muscular, sí. Si yo no puedo hacer esto de agacharme y levantarme, y eso es muy frecuente cuando llega el paciente al consultorio, que le digo, a ver, vamos a agacharnos y levantarnos, parte de la problemática es que no se puede levantar porque perdió la fuerza para poderse levantar. Y la parte muscular es tan importante es eso. Y yo siempre les digo cuando doy esta plática es... En los tiempos de Cricri, los abuelos se metían a la mecedora y en determinado momento sacaban la llave, la abuelita, y se metían sus recuerdos. Ahorita, en este momento, si tú tienes por arriba de 40 años, nada más te metes en la computadora, ponte a hacer ejercicio. Y la verdad es que una persona que hace ejercicio cambia notablemente la parte de su vida. Es extraordinariamente importante. Si yo vuelvo otra vez, voy a poner 3 veces he puesto la imagen de este Hugo Sánchez. Si tú dejas que tenías mucho ejercicio antes y de pronto empiezas a subir de peso y dejaste de ser esa persona que hacía mucho ejercicio, pues en determinado momento vas a tener toda la parte. No nada más vas a aumentar la grasa abdominal, vas a ir perdiendo la cantidad de músculo y vas a ser sarcopenia sin duda. Es una de las cosas que debemos de tratar de evitar, ¿ok? Estoy seguro que somos más los que queremos que le vaya bien a la selección. Hoy te necesitamos. Entra aquí y dile a los jugadores lo que necesitan escuchar antes de salir a la cancha. Por desgracia, pues a la selección no le va a ir muy bien, aunque Hugo Sánchez diga, le eche todas las ganas del mundo. Pero viendo esa imagen, la verdad es que da pena una gente que fue ganador de 5 pichichis en Europa que ahorita tenga esa situación a nivel abdominal. Entonces, ¿qué hace el músculo? Lo primero es que va a mejorar la sensibilidad de la insulina, es decir, aquellas personas que tienen problemas de que se les sube el azúcar. Una de las, en el caso de diabetes, va a mejorar la sensibilidad de la insulina, va a actuar mucho mejor, va a disminuir la grasa corporal, estamos tratando de hablar de hacer eso, optimizar el control de la glucosa y prevenir complicaciones metabólicas y cardiovasculares. Ese es uno de los puntos muy importantes. Siempre me voy a acordar de un paciente que tenía mucho temor al tener diabetes y cuando llegó estaba muy, muy gordo. Y le dije, pues tienes que empezar a hacer ejercicio. Y no me hacía caso. Y un día se puso un sensor para ver cómo estaba. Y una de las situaciones es que con el sensor se dio cuenta de que sus niveles de azúcar, pues evidentemente después de comer, subían y subían, subían. Y tenía un pavor a esto. Y entonces una de las cosas que le dije es, a ver, y me hablaba cada ratito, entonces le dije, ¿sabes qué tienes que hacer? Una vez que empieces a tener que ver que se está subiendo tus niveles de azúcar, ponte unos pants y salte a correr. Y me decía, es que yo empecé a correr y de pronto empecé a subirse más, ajá. Y luego, pues te hablé por teléfono, pues siga haciendo ejercicio. Y después me hablaba y me decía, oye, ya esta me dio miedo porque ya se empezó a caer los niveles de azúcar como en determinado momento jamás había visto. Y eso sucede no nada más con él, sucede con la gran mayoría de las personas que tienen problemas principalmente por tener muy poca masa muscular. Entonces, habíamos dicho, no solamente es moverte, es una actividad intencional, estructurada, constante, regular y tienen una parte muy importante que es cuestión metabólica. No solamente es una cuestión física, es una cuestión básicamente de tipo metabólico. ¿Ok? Y la parte central de esto es que ayuda a controlar los niveles de azúcar sin duda. Y no nada más eso, una persona que hace ejercicio mejora notablemente la cuestión de oxigenación en su cuerpo, lo cual ayuda a que pierdas o que no tengas tanto problema oxidativo, que es importante tener en cuenta. Entonces, el ejercicio disminuye la resistencia a la insulina, sí, habíamos dicho, reduce los niveles de azúcar, mejora el perfil de grasas, no nada más el colesterol y triglicéridos, ¿ok? Disminuye el proceso de inflamación que hemos hablado todo el tiempo en esto y realmente ayuda a bajar de peso, pero no con disminuyendo la cantidad de músculo, sino disminuyendo la cantidad de grasa, ¿ok? Y entonces, mientras estamos hablando de que mantengas esos niveles de masa muscular, te va a permitir vivir mejor. Y una frase que va relacionada con esto es,
¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir mejor? Ten finalmente una buena cantidad de masa muscular. ¿Ok? Evitar la sarcopenia tiene que ver precisamente con eso. Sarcopenia es que pierdes finalmente la parte de músculo, ¿ok? Y entonces vas a ir dándote cuenta que principalmente vas a tener dificultad para levantarte de una silla. Si tú te das cuenta de que eso está sucediendo, pues estás finalmente teniendo una sarcopenia probable. Una cantidad de sarcopenia confirmada es aquella donde la masa muscular se fue atrofiando y ya no existe un daño estructural bien establecido. Y este daño estructural evita, y además vas a tener dolor, por eso hay mucha gente que se queja de dolor en las articulaciones. ¿Ok? Una sarcopenia severa es cuando ya no tienes fuerza, pierdes. Yo le digo al paciente, a veces le agarro y le digo, oye, tú te das así y se mueve toda la parte. Eso que estás teniendo, perdiste una cantidad inmensa de masa muscular. Y entonces lo que va a suceder es que va a marchar lento, va a tener mayor cantidad de riesgo de caídas, va a tener una limitación funcional, porque incluso el caminar es caminar de una manera torpe y eso va siendo progresivo en forma notable. Entonces, esa menor fuerza, pues va a hacer que te deteriores en forma progresiva. Y es notable. Yo les puedo decir, cuando ves una persona de la tercera edad que llega y llega con bastón y llega caminando mal y demás, dices, esta persona jamás en su vida hizo nada de ejercicio. Y eso es una de las cosas que debemos de tratar de evitar. Entonces, cuando estamos hablando que solamente pienso que bajar de peso depende de la dieta y que en determinado momento llevar un buen control del azúcar es a través de la dieta, te estás dando cuenta que precisamente no estás tomando el siguiente factor importante, que es la masa muscular. Ok, voy a poner el ejemplo de este paciente, que es extraordinario. Mauricio es un paciente diabético desde hace mucho tiempo conmigo, ¿eh? Ok, Mauricio es un paciente que tiene conmigo pues, aproximadamente como unos 8 o 9 años. Y llegó conmigo y una de las cosas que tenía es que realmente nunca estaba bien de sus niveles de azúcar. Ya tenía muchos problemas relacionados con estos niveles de azúcar. Y entonces empezamos a hacer que comiera fruta, empezamos a cambiar su metabolismo haciendo que comiera fruta, que de evitar la cantidad de grasas saturadas, tratar en lo posible de no comer esas grasas saturadas que hemos hablado prácticamente casi todo el tiempo, ¿ok? Y que empezara a hacer ejercicio. Y también me entendió que todos los días se levanta y se pone a hacer ejercicio. Se levanta antes que los hijos, se va a correr y corre y se pone a hacer ejercicio de forma notable. Les puedo decir que él he tenido muchos pacientes y de los otros pacientes que me puedo acordar también es lo digo así porque finalmente fue muy triste lo que le pasó a ella. Llegó conmigo enojada porque le habían dicho que tenía que controlar sus niveles de azúcar, tenía diabetes y odiaba la enfermedad porque cuando se enteró el esposo que tenía diabetes la dejó. Y entonces odiaba la enfermedad y teniendo médicos familiares, llegaba con los médicos y siempre estaba enojada ella. Y el caso es que un día llegó conmigo, la mandó su tío que es cardiólogo. Me dijo, oye, pues ya no sé qué hacer con ella, le he dicho 20,000 cosas que vaya. Entonces llegó conmigo y una de las cosas que le dije es, bueno, ok, ya me dijo más o menos lo que comía, que no estaba tan mal. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no haces ejercicio? Y prácticamente iba casi todo o sea, esto es una realidad, iba prácticamente casi por semana, este, por ahí se metió, el, el perro de BNH, ¿ok? De su casa, ¿ok? Y entonces, pero ya lo silenciamos. Entonces, bueno, una de las cosas que sucedió es que se puso a hacer ejercicio en la insistencia. Yo les puedo decir que empezó a hacer ejercicio, se levantaba todos los días a hacer ejercicio temprano. Y después incluso hacía en la parte de la noche. Ahí conoció a muchísima gente, mejoró la parte en cuestión de su trabajo, porque le iba mal en la parte del trabajo, empezó a mejorar y tiene fácil lo que yo llevo aquí en Puebla, pues a lo mejor 22 años. Y les puedo decir que sigue siendo una mujer con un muy buen cuerpo, con un muy buen carácter, que evidentemente,
lo que le pudo haber pasado cambió en forma notable y hasta ahorita, pues evidentemente tiene niveles adecuados, así como Maurilio, que tiene una hemoglobina glucosilada bajita, pues va a relacionar eso. Ok, les voy a poner la parte de cómo está él en cuestión general. Estoy con Maurilio, que mide unos 55, pesa 70 kilos. Y ahorita vamos a medir cómo está en relación a su cuerpo. Él tiene 5 años con nosotros llevando un muy buen control. 5 años como tal. Vamos a ver cómo estás en relación. Te puedes subir. Vamos a medir la cantidad de grasa, la cantidad. Agarra esto como si fuera un volante. Okay, como si fuera un volante, agárralo así. Y el otro también. ¿Ok? Y manéjalo así. ¿Ok? Y entonces, lo que nos dice ahorita la báscula, ¿ok? Es que está haciendo la medición precisamente de varios parámetros. Dentro de esos parámetros está la parte de, no prendo la luz, ¿ok? Nos dice, en este caso, cómo estás de peso, ¿ok? Con, ¿cuántos nos dijiste que medías? 1,55, 1,55, pesa 56,900, es decir, está bastante bien en cuestión de peso. Su índice de masa corporal es 23,7, o sea, normalmente debe estar entre 20 y 25, 23,7 está perfecto. Es la cantidad de grasa en todo su cuerpo, 19,2, muy poquitita grasa, ¿ok? Y aquí la parte importante es que de músculo tiene 35,5. Eso es lo que debería de hacer una persona. Cualquier persona debe tener mayor cantidad de músculo que de grasa. Entonces, en este caso, Maurilio tiene mayor cantidad de músculo que grasa. Esta es la cantidad de calorías que debería utilizar. Esta es la edad en años. Tienes la mitad de años metabólicamente, es decir, si tienes 70 años y en este tienes 35 años, lo cual es muy bueno. Y de la cantidad de grasa en todo el cuerpo, que es 19,2, debes de tener la cantidad de grasa visceral menor a 5, ¿ok? No debe pasar de 10 porque tienes hígado graso. Entonces, en este caso tienes 10. Apenas, finalmente, para tu edad está bastante bien. ¿Por qué? Pues porque no tienes prácticamente casi situación en relación a problemas de cuestión de abdomen. Tu abdomen es muy pequeño en relación a la parte de lo que es tu masa corporal. La grasa visceral se va acumulando y depende mucho de lo que tengamos en cuestión de riesgo aterogénico. En tu caso, estás en límite. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir manteniendo haciendo ejercicio que siempre haces. ¿Sí? ¿Cuánto haces de ejercicio? Hora y media todos los días. ¿Sí? Prácticamente te levantas todos los días temprano, te vas a hacer ejercicio. Mientras los demás están durmiendo, te pones a hacer ejercicio. Lo cual es excelente para tu edad y si debes de tratar de seguir manejando más o menos lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Pues si vemos finalmente la parte de eh, Maurilio, y es lo que debería de hacer, una persona de 70 años que tiene menor cantidad de grasa y mayor cantidad de músculo, pues es una persona que va a vivir muchos años, porque sus niveles de colesterol, triglicéridos, etcétera, están en forma notable. Él tiene problemas de diabetes y como escucharon, sus niveles de hemoglobina glucosilada son normales. Y eso no estamos diciendo que se haya curado de la diabetes, no, tiene remisión, lo que nosotros conocemos como remisión de la diabetes. Y incluso es un término que muchos médicos no conocen, que se puede remitir los niveles altos de glucosa y tener valores normales. ¿Qué es lo que hace Maurilio? Pues cuida su alimentación, hace mucho ejercicio y la parte importante es poder cuidar la parte de lo que tiene que ver. Entonces, hay una franca relación entre tratar de disminuir la cantidad de panza, grasa visceral, y tratar de incrementar la cantidad de músculo. ¿Se puede? Sí, ahí está el ejemplo de Maurilio. ¿Qué es lo que más común que la gente, por qué no hace ejercicio? Porque no tengo tiempo. Todo el mundo dice no tengo tiempo. Yo les digo aquí en Puebla que yo veo a los dueños de grandes empresas, veo a los directores de esas empresas y veo la gente que trabaja incluso haciendo la limpieza en esas empresas. Y los tres te dicen no tengo tiempo. ¿Ok? Nadie tiene tiempo para hacer ejercicio. No, ese es un pretexto muy común. Pero de ahora en adelante, si viste el video y quieres vivir más, tienes que empezar a tener tiempo para ti. Y tener tiempo para ti significa que dediques al menos 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde.
todo el tiempo dices, yo trabajo todo el día, pues todo el día te vas a morir finalmente por burnout, y una de las cosas más importantes es tratar de tener una mejor organización de lo que estás haciendo. Tus prioridades están mal definidas, tienes que definir que lo principal es tu salud, ¿ok? Y tratar de establecer una falta de estructura diaria. Tenemos un podcast que lo pueden ver en Spotify, ¿cómo vas a programar la estructura de los siguientes 3 meses en tu salud? Y eso es una parte muy importante. Entonces, el problema es que no lo tienes integrado como hábito. Tienes que hacer la parte del hábito, ¿ok? ¿Qué pasa entonces si el metabolismo está alterado? El cuerpo va a almacenar grasa en exceso, va a elevar los niveles de azúcar, va a dificultar la pérdida de peso, ¿ok? Va a provocar resistencia a la insulina o síndrome metabólico, ¿ok? Y la parte más importante de todo esto es que no hay otra manera más que comer bien, ¿ok? Y en lo posible hacer ejercicio. Por eso la parte de las 5 A's que nosotros hemos hablado todo el tiempo es la primera, querer estar bien. La segunda es actitudes para tener una actitud adecuada para comer bien. Y esa de comer bien no es no hacer dieta, debes de comer una buena cantidad de azúcares de fácil absorción, pues que hay azúcares principalmente en cuestión de frutas, evitando la parte de utilizar muchos carbohidratos complejos, ¿ok? Y aquellos frutas que tienen antioxidantes son de las mejores que debes de utilizar. Tercer punto muy importante es hacer ejercicio. Dijimos 70% aeróbico, 20% muscular, 10% tratando de hacer flexibilidad. Y eso lo tienes que hacer 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. ¿Cuál es la idea? De que tengas mayor cantidad de masa muscular y menor cantidad de panza, menor cantidad de centímetros en abdomen. ¿Ok? La cuarta actitud es tomar medicamentos si lo requieres. Hay gente que sí requiere tomar medicamento para controlar sus problemas de azúcar, pero hay gente que también puede requerir medicamento para quitar la resistencia periférica a la insulina. Y el uso de semaglutida y tirzepatida, que ya ahorita ya es mucho más fácil poderlos conseguir, ya empiezan a ser mucho más baratos, te ayudan a controlar la resistencia periférica a la insulina, sí, igual que la metformina. ¿Ok? Y entonces, si tienes problemas de grasas, colesterol, triglicéridos, pues vas a tener que utilizar medicamentos para controlar esto. Esto que estamos hablando no es mágico, ¿ok? Tiene que ser una cuestión, la quinta A, cuestión de ser constante. De nada sirve cuidarte. Voy a hacer ejercicio. En enero empiezas a hacerlo y en febrero ya no hiciste nada. Ni marzo, abril, ya se acabaron los hábitos. Tienes que hacerlo y pensar que finalmente lo tienes que hacer. Y les voy a decir que no cambia el cuerpo en cuestión muscular en menos de un año, ¿eh? Si no estabas acostumbrado a eso, te vas a dar cuenta que a lo mejor si es muy chavo puede ser que sí cambie, sí. Pero si es una persona que pasa por ahí de los 30 años, el ejercicio lo vas a tener que hacer muy constante y vas a ver el cambio de tu cuerpo en forma progresiva. Y estoy hablando de que a lo mejor sí vas a disminuir abdomen, vas a bajar de peso, evidentemente, pero realmente mejorar la pérdida de masa muscular a tener los niveles que pudiera tener Maurilio, donde tienes mayor cantidad de masa muscular que grasa, eso lo vas a hacer finalmente no en unos 3 4 meses, lo vas a hacer probablemente en un año dependiendo de la cantidad de masa muscular que tengas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que ese músculo genera un importante, es lo más importante en cuestión de sobrevida para los siguientes años que puedas tener. ¿Ok? Creo que ahora sí lo logramos, no nos tardamos tanto, son 9:40. Si tomamos en cuenta que probablemente sí nos pasamos como 5 minutos del día de hoy. Pero yo espero que haya quedado más o menos claro cuál es la intención de decirle, ok, tienes que bajar de peso, pero no bajar de peso de grasa, no bajar de peso de músculo, que es lo más común porque la gente deja de hacer ejercicio. Y ahí tienen el ejemplo de Hugo Sánchez, no quiero ser repetitivo con eso, pero estaba bien Maradona y también estaba Juan Gabriel y muchísima gente que trató de bajar de peso, pero dejó de hacer ejercicio. Y eso siguió comiendo de la misma manera como consumía antes y entonces es un grave problema. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, entender que el músculo te va a permitir tener una sobrevida mucho mejor. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Algo en especial? Alma, que ya estás haciendo mucho ejercicio. Sí, es correcto. Sí estoy haciendo ejercicio la mayor cantidad de la semana, de 7 días de la semana, entre 3 y 4 aproximadamente. Hago cardio media hora
Ujú. Y luego hago otra media hora de ya un poco más de abdominales, por ejemplo, ya de hacer un poco de pesas, estiramiento, y en total hago un ejercicio de una hora. Y eso es lo que me ha funcionado. La verdad es que me siento muy bien, duermo muy bien, me relaja muchísimo, y me siento muy bien. Indiscutiblemente noté un cambio radical. Pero sí me doy tiempo. La verdad es que el pretexto del tiempo, lo que tú mencionabas, sí tiene todo el sentido. Es un pretexto. Si organizamos los tiempos, siempre vamos a tener tiempo para nosotros. Eso es un hecho. Y yo me acuerdo que contigo era muy difícil porque tu trabajo es totalmente absorbente, ¿no? Muy, muy absorbente lo que estás haciendo. Y por desgracia, le sucede a mucha gente. Digo, yo te pregunté porque finalmente has venido cambiando en forma notable la parte de cómo has estado y finalmente vas quitando enfermedades que se estaban presentando, ¿no? Y también eso ayuda en forma notable, ¿no? Yo te puedo decir, hay gente aquí que conozco y hay dos o tres personas que no se conectaron el día de hoy, que por más que quiero que hagan ejercicio no pueden, ¿no? Y es importante empezar al menos 5 o 10 minutos. Yo les puedo decir que en este año, una bueno, el año pasado empecé, pero realmente ya revisando, ya llevo un año más o menos siguiendo al gimnasio. Y no es que tengas que ponerte así súper dotado ni cuestiones. Lo que quieres y lo que tienes que hacer es mejorar tu masa muscular. Y entonces cuando vayas con un médico que lo estés viendo y que te diga cómo bajar de peso, o cardiólogos que también son muy frecuentes, que ves que no hacen nada de ejercicio, neumólogos, urólogos, etcétera, etcétera, dices, pues debemos de predicar con el ejemplo sin duda, y muchos no lo hacemos. Pero pues eso está cambiando. Igual que la inteligencia artificial, si te quieres meter a hablar de inteligencia artificial, lo vas a tener que haciendo más que practicando y regándola en muchas ocasiones, ¿no? Pero es una de las cosas que tenemos que hacer. Indudablemente, hacer ejercicio es una de las pautas. Y no es tenerte que meter al gimnasio, ¿eh? Vuelvo al punto. Puedes hacer muchas rutinas notables. Yo, por ejemplo, el otro día me puse a ver una rutina de yoga en YouTube y se me hizo muy interesante. Finalmente era ver la parte de estiramiento. Y sí, fueron aproximadamente como 15 minutos y cambia notablemente la perspectiva en la mañana. Entonces, yo sugeriría que busquen la manera en la cual podamos cambiar las cosas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien, pues les agradezco mucho que estén aquí. Mañana nos vemos con otra plática. ¿Ok? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias por participar. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.